La regeneración cerebral es complicada. Las células no solo tienen que sobrevivir, también deben conectarse con el resto del cerebro. Sebastián Seung. El neurocientífico Sebastián Seung afronta un reto titánico: desentrañar el patrón de conexiones que hay entre los 100.000 millones de neuronas de nuestro cerebro. Es el llamado conectoma humano, y en él podrían residir aspectos de nuestra mente que todavía no logramos comprender, tales como el lugar donde residen los recuerdos. En este capítulo de Redes, Seung explica a Eduard Punset los detalles de su investigación y cómo su trabajo puede contribuir a entender mejor el cerebro y a combatir ciertas enfermedades mentales. Y en la mirada de Elsa, veremos cómo podemos aprovechar la enorme capacidad plástica de nuestro cerebro para cambiar nuestros comportamientos más rígidos y rutinarios. Sebastián Seung. Siento muchísimo invadir así el trabajo tan preciso que venís haciendo desde hace tanto tiempo, más de 200 o 300 años, para cartografiar el cerebro. Me recuerda a Sidney Brenner, que estuvo en tu lugar hace muchos años, más de 10 creo, cuando estaba sumido en su proyecto con el gusano llamado Caenorhabditis elegans y pretendía trazar el mapa de su cerebro. Recuerdo que una vez me dijo: esto apenas es nada comparado con el cerebro humano. No son más que unas 300 neuronas, Sí. creo que me dijo, y tal vez unas 7.000 conexiones entre esas neuronas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que él hacía entonces, hace 10 años, y lo que estáis preparando para los próximos 100 años con los seres humanos? Ante todo, Eduardo, muchas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. Verás, hay tantísimas neuronas en el cerebro humano que la tarea de cartografiarlas es demasiado difícil. Por eso, Sidney Brenner, el científico inglés, se planteó lo siguiente en la década de 1960. ¿Por qué no utilizar un animal pequeño con un sistema nervioso chiquitín? Tal vez de ese modo se podría cartografiar todo el cerebro, encontrar el diagrama de conexiones del sistema nervioso del gusano. Se convirtió en una especie de leyenda o mito en el campo de la neurociencia. Eso es. En la ciencia, aunque estemos ante una disciplina muy seria, centrada en los hechos y en la verdad, también tenemos nuestros héroes y mitos. Él dirigió un grupo que se pasó más de 12 años, más de una docena de años, cartografiando el sistema nervioso de un gusano diminuto, cortándolo en 20.000 rebanadas como si fuera salami para estudiarlo, para ver las secciones con microscopios extremadamente potentes y poco a poco ir trazando las vías que conectan todas las ramificaciones de las neuronas a través de las diferentes piezas y creando un diagrama. Eso ya fue una hazaña colosal, pero imagina ahora 1 milímetro cúbico de mi cerebro o el tuyo. Contiene 100.000 neuronas. 100.000. Y 1.000 millones de conexiones. Si a Sidney Brenner le costó más de 12 años cartografiar el cerebro de un gusano diminuto, ¿cuánto tardará la humanidad en cartografiar un solo milímetro cúbico de cerebro humano, por no hablar del cerebro entero? Ese es el gran reto. Me acuerdo de Santiago Ramón y Cajal, que también has mencionado. Corrígeme si me equivoco. Copió la tinción de Golgi. Sí, es correcto. Eso he oído. Y gracias a ese método de tinción, estudió el cerebro y afirmó que debía producirse cierta transmisión de electricidad entre una neurona y otra, un intercambio de información. ¿Qué novedades ha habido desde la época de Ramón y Cajal sobre esa transmisión de informaciones? Cajal fue un gran hombre con una historia fabulosa.
A veces a algunas personas les resulta desconcertante o paradójico que se puedan examinar neuronas muertas y adivinar cómo puede funcionar una neurona viva. Pero eso es exactamente lo que hizo Cajal. Usó el método de tinción de Golgi, tomó muestras del cerebro, las examinó en un microscopio y observando las neuronas muertas fue el primero que vio que había ahí una estructura. Que las neuronas tenían ramificaciones en las cuales a veces había pequeñas estructuras con forma de espina, etc. Pues bien, basándose únicamente en lo que veía, logró llegar a hipótesis fabulosas sobre cómo funcionan las neuronas. Nunca pudo medir las señales eléctricas de las neuronas. Eso es. Pero sí adivinó en qué dirección viajan las señales dentro de las neuronas y también que se comunicaban entre sí a través de sinapsis, etc. El reto al que nos enfrentamos hoy en día no solo consiste en observar neuronas individuales, sino también en comprender la red, el circuito. Con el mismo espíritu que Cajal, estudiamos cerebros de personas muertas y al observar la estructura de los circuitos neuronales, podemos formular hipótesis sobre cómo funcionan en las personas vivas. Este es el gusano microscópico Kenorhabditis elegans. Su cerebro está compuesto por solo 300 neuronas y un total de 7000 conexiones. Pese a ello, hemos tardado varias décadas en descifrar su conectoma. En el cerebro humano, las cifras no tienen nada que ver. 100.000 millones de neuronas y 1000 billones de conexiones. Aún no conocemos el conectoma humano. Con los métodos empleados con el gusano, dice Sebastián Seung, se necesitaría 1 millón de años para reconstruir solo una parte de cerebro tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Claro que la ciencia avanza cada vez más rápido, y lo que era alta tecnología en los 90 ahora ha quedado obsoleto. Las más modernas supercomputadoras ya disponen de programas de inteligencia artificial capaces de mapear las neuronas una a una, generando reconstrucciones de materia gris en 3D increíblemente detalladas. Algunos confían en que en pocos años ese milímetro cúbico de conectoma ansiado podrá ser por fin perfectamente simulado en una pantalla de ordenador. Entonces podremos entender con todo detalle cómo se conectan las neuronas entre sí y, en definitiva, entender cómo somos. Porque esos millones de kilómetros de cableado nervioso enrollados dentro de tu cráneo contienen toda la información necesaria para que tú seas tú y no seas nadie más. El conectoma es una estructura viva que cambia por dentro con la experiencia. Con lo que hacemos en nuestro día a día, crece, se expande y permite que aprendas algo nuevo a cada instante. Tú siempre eres tú, pero al mismo tiempo nunca eres igual. Si logramos descifrar los mecanismos que rigen este sistema, podremos entender qué es lo que nos hace distintos unos a otros y, sobre todo, descifrar lo que se esconde tras enfermedades como el autismo, la esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Antes de que acabe el siglo XXI, podríamos disponer de un modelo completo de conectoma humano simulado por ordenador. A partir de aquí, las posibilidades resultan casi ciencia ficción. ¿Podremos manipular lo que pensamos, lo que sentimos o lo que recordamos? ¿Podremos transferir nuestra propia mente a un ordenador? ¿No supondría eso el fin de lo que conocemos como la muerte? Afirmas en tu libro Conectoma que al estudiar la conexión entre las neuronas hay que ir con ojo, porque la manera en la que es tu conectoma puede cambiar. En otras palabras, si lo he entendido bien, dices que hay que ir con cuidado porque al final podemos acabar encontrándonos con que las conexiones sean distintas de las que teníamos al principio. ¿Es así? Porque si es así, entonces es muy complejo. Sí, efectivamente es un reto y un gran motivo para estudiar los conectomas. Eso es. Cuando estudiamos el cerebro, a veces medimos las señales que las neuronas envían entre sí dentro de la red. Pero las señales cambian todo el rato. Si estás alegre o triste o si juegas al tenis, todo dependerá de diferentes pautas de señales eléctricas que tienen lugar en el cerebro. Pero a la vez el cerebro tiene una estructura material. Cuenta con neuronas y con ramificaciones de neuronas que son como cables. Y esta estructura material es constante. No cambia a corto plazo.
aunque a largo plazo sí que puede verse modificada. Sí que cambia. Se trata de una característica muy interesante del cerebro, puesto que creemos que los circuitos o las conexiones entre neuronas cambian con el tiempo, a diferencia de un aparato electrónico. En una radio, los cables se quedarán igual y las conexiones tampoco cambiarán. Sin embargo, el cerebro es una red que se modifica a sí misma. Pero he aquí el reto. Queremos entender qué es lo que cambia en el cerebro al aprender algo nuevo. Sebastián, hay una pregunta que me fascina. Probablemente entronca con el tradicional debate entre los que creen que todo es lo que es y los que están convencidos de que hay algo más. Pero cuando hablamos del conectoma, de mi conectoma, ¿hay realmente algo más? ¿O somos solo lo que somos? Cuando digo que tú eres tu conectoma, me refiero a una noción concreta sobre la identidad personal. Los neurocientíficos barajan la hipótesis de que los recuerdos se almacenen en el conectoma. Claramente los recuerdos son muy importantes para la identidad personal, ¿verdad? Pero hay otra noción de identidad que se basa en la conciencia. Sí. Imagina que perdieras la memoria, que te dieras un golpe en la cabeza y sufrieras amnesia, pero siguieras estando consciente. Probablemente seguirías conservando la noción del yo y de la identidad personal, solo que diferente. Yo diría que los dos conceptos del yo son distintos. Uno tiene que ver con la memoria, con lo que permanece, con que somos siempre la misma persona al levantarnos, solo ligeramente distintos. Este es el yo del conectoma. Luego está el yo que cambia todo el rato, que tiene que ver con la conciencia. Ese no es el yo del que hablamos con el conectoma. Me comenta Sebastián Sung que entre los neurocientíficos se baraja la hipótesis de que los recuerdos se almacenan en el patrón de conexiones del cerebro. Es curioso. Si esto fuera así, y si pudiéramos trazar el mapa de nuestro conectoma, descubriríamos dónde se ubican nuestros recuerdos y a lo mejor seríamos capaces de leerlos. Nuestra identidad quedaría al descubierto. Pero es más, no resultaría imposible descargar en un ordenador toda esta información para simular luego la mente de uno mismo. Por el momento, aún estamos lejos, muy lejos de alcanzar este hito. Los muchos años que invirtió Sidney Brenner en entender las conexiones del insignificante cerebro del gusano elegans son una muestra del largo camino que tenemos por delante. Pero el camino ya está bastante trazado. ¿Y cuánto tiempo crees que os ocupará diseñar la cartografía del conectoma o del cerebro humano? Del conectoma, sí. Sí. ¿Cuánto tardaréis si lo comparamos con lo que tardó Sidney Brenner para estudiar el C. elegans? ¿Varias veces más? ¿5 más? Mucho más. Recuerda que incluso 1 milímetro cúbico tiene 100.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones, mientras que el gusano solo tenía 7.000. Y el cerebro humano tiene 1 millón de milímetros cúbicos. Sí. Por tanto, se trata de una brecha enorme y todo depende realmente de lo lejos que lleguemos con la tecnología de la información. Es un problema, ya que la manera que tenemos de descubrir el conectoma es tomando imágenes a muy alta resolución, analizándolas y localizando las neuronas, las conexiones. Pero hay tantas imágenes que nos sobrepasan. Cajal observó las neuronas a simple vista, pero nosotros contamos con tantísimas imágenes que necesitamos la ayuda de los ordenadores. Es la única manera de descubrir el conectoma humano completo, y los avances futuros dependen claramente de los ordenadores y de la inteligencia artificial. Quiero recalcar que no es necesario descubrir el conectoma humano completo para aprender muchísimo sobre cómo funciona el cerebro. Aunque solo logremos cartografiar un número pequeño de conexiones, de pequeños circuitos,
y solo lo hagamos con un pedacito del cerebro del ratón o un pedacito del cerebro humano, eso nos permitirá aprender muchísimas cosas sobre cómo funciona todo. Podremos intentar analizar recuerdos y también averiguar algunas de las causas de los trastornos mentales. Es verdad, sin duda. ¿Sabes? Esto me recuerda que también he hablado con algunos científicos que han dedicado años de su vida y de su investigación a intentar descubrir qué fue realmente lo que nos permitió pasar de organismos sencillos, como decirlo, organismos unicelulares, a organismos complejos, pluricelulares, como nosotros. No se ha encontrado un descubrimiento biológico sustancial que explique el salto de uno a otro. ¿Pasa algo parecido con el cerebro? Mira, aquí hay dos cosas que quisiera comentar. Por un lado, a veces mis amigos me preguntan ¿por qué hay tanto interés en la neurociencia? Yo diría que es porque la neurociencia aúna las dos motivaciones que llevan a la gente a estudiar ciencia. La primera es la curiosidad. Hay muchas cosas como la conciencia y la memoria que despiertan la curiosidad de todo el mundo. Pero el segundo motivo radica en los beneficios prácticos. Muchos padecen trastornos mentales y la promesa de la neurociencia es que cuanto más entendamos el cerebro, mejores tratamientos tendremos para las enfermedades mentales. Así que se junta la parte más práctica con la derivada de una curiosidad fundamental. Muchos campos científicos ofrecen solo una de las dos cosas, pero la neurociencia las cubre ambas. Dicho esto, ¿lo lograremos? Bueno, de nuevo tengo dos cosas que decir aquí. La primera es que el público general a menudo sobreestima lo lejos a lo que han llegado los neurocientíficos. Cuando me preguntan cómo funciona el cerebro y les digo, sabemos esto y aquello, muchas veces se sienten desencantados. Lo veo en sus ojos. ¿Cómo es posible que este tipo sea profesor de neurociencia si es incapaz de responder ni a una pregunta? A menudo se decepcionan porque sabemos mucho menos de lo que cree la gente. Es lo primero que quería decir, aunque suene un poco pesimista. Y es que es comprensible, el cerebro es muy complicado, no se puede esperar un éxito inmediato. Dice el neurocientífico Sebastian Segun que en una radio los cables se quedarán igual y las conexiones tampoco cambiarán a lo largo de su vida útil. Sin embargo, el cerebro es una red que se modifica a sí misma. Esta característica extraordinaria del cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero aquí está el reto. Queremos entender qué es lo que cambia en el cerebro al aprender algo nuevo y cómo podemos potenciar esta habilidad. Estamos programados para cambiar. Sin embargo, no siempre lo hacemos y solemos elegir comportamientos rígidos y rutinarios. ¿Por qué? Es por la paradoja de la plasticidad. Vamos a verlo. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos. Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Si estamos programados para cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto? El cambio mental requiere esfuerzo, exactamente en la misma medida que el cambio físico. Lo que pasa es que si bien podemos medir lo que queremos cambiar físicamente, un vientre más plano, el volumen de un músculo o más resistencia cuando corremos, los cambios mentales son mucho más sutiles. ¿Quiere usted que cambie de vida?
no sé, muchas decisiones que he tomado que no son correctas, decisiones de negocios, decisiones con la familia. La situación en la que estoy en el paro. Sobre todo el estado actual, que estoy en paro. Pues me gustaría tener más tiempo libre para mí. Pues dedicarme a otra cosa que no fuera al funcionariado. ¿Qué circunstancias nos llevan a cambiar, es decir, a activar nuestro potencial plástico de nuevo? Pues, por ejemplo, colaborar con otra persona. Está demostrado que somos más receptivos al aprendizaje cuando somos colaborativos. De hecho, las personas que se comprometen en relaciones amorosas maduras perciben ese proceso de apertura al otro. Enamorarse invita a aprender y a cambiar, y se ha demostrado que es un tiempo muy fértil desde el punto de vista plástico. Otro elemento a tener en cuenta es el sueño. ¿Sabías que el cerebro consolida los nuevos hábitos mientras dormimos? Es por eso que habrás notado que dormir unas horas antes de un examen te ayuda a consolidar lo que has aprendido. ¿Y qué más podemos hacer? Es difícil cambiar en el mismo entorno en el que se generaron nuestros comportamientos y emociones anteriores. Cambiar es mucho menos complicado si cambiamos de entorno o si cambiamos algunas características de este entorno. Por ejemplo, los amigos, las aficiones, el trabajo, la casa en la que vivimos, el barrio, nuestras rutinas. Tenía una vida normal, trabajaba en una entidad bancaria, tenía una casa, una hipoteca, iba al gimnasio, salía los fines de semana y poco a poco me di cuenta pues, de que no era feliz con mi vida. Yo antes era una persona bastante cerrada a mí mismo, me encerraba 3-4 días y no salía de ahí, no hablaba con amigos. Intentaba pensar yo solo, intentar salir yo solo de ahí, y no había manera, había veces que era muy duro, la verdad. Llegó un momento en que trabajaba casi 10 horas al día, por las noches me despertaba a las 4 de la mañana con sobresaltos porque se me había olvidado hacer algo, e incluso taquicardias, tuve un par de ataques de ansiedad y eso fue lo que me hizo cambiar el chip, ver que eso no era vida, no era salud, que lo estaba perdiendo todo, mi pareja, mi vida social. Mi cambio de actitud vino a causa de un desahucio, parte de mi casa, del negocio familiar que teníamos. Este golpe, el desahucio, me provocó que tuviera que cambiar de ciudad, cambiar de aires, cambiar de actitud. Si quiero algo, salgo y lo busco. Soy mucho más abierto de mente que entonces. Yo cambié el estrés de trabajar en un banco y el no dormir por el poder hacer lo que más me gusta en este mundo, que es el kitesurf. Bueno, mi cambio se dio en 1999, soy de Ecuador y tenía apenas 18 años y decidí venir aquí con mi madre. Fue todo tan precipitado, la verdad es que la decisión fue más bien forzosa debido a la situación económica que atravesaba el país. Al principio fue todo muy extraño, acogerse a una cultura diferente cuesta mucho, porque también al principio, al ser un sin papeles, estás como más limitado, no entiendes por qué estás en esa situación. Bueno, mis experiencias de trabajo al principio fueron de hacer de trabajos de limpieza en casas y algo que jamás me hubiese imaginado en mi país que lo iba a hacer, lo tuve que hacer aquí, pero me tuve que acoplar a ello, no me avergüenzo ni mucho menos, o sea, es un trabajo que a mí me ha servido de experiencia. Me ha hecho valorar cosas de mi vida y también gracias a ello pude ayudar a mi familia. Y las experiencias que he ido obteniendo a lo largo de la vida pues me han ayudado mucho a ser una persona independiente y a sentirme fuerte en aquellos momentos que quizás estés de bajón. Ya me siento totalmente integrada aquí. Mi vida dio un vuelco radical a finales del año 91, cuando a mi madre se le diagnosticó la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria en un 50% de los casos, con lo cual el mundo se vino abajo.
Yo por aquel entonces tenía 17 años. Mi padre cayó en una profunda depresión, fruto de que también perdió el trabajo, se le juntó con esto, con lo cual tuve que hacer de tripas corazón. No pude en ese momento abatirme y tuve que luchar para que la casa no se desmoronase, ¿no? Tuve ataques de ansiedad, no solo era pues el sufrimiento de ver a mi madre, sino era el posible reflejo de lo que yo podía padecer unos años después, ¿no? Es una enfermedad que se manifiesta entre los 30 y 40 años, con lo cual la tristeza se juntaba con un miedo terrible. Recuerdo un ataque de ansiedad que me dejó casi sin visión y en ese momento dije, no puedo seguir viviendo de esta manera. O sigo viviendo, pero de otra manera, o no sigo viviendo. Opté por seguir viviendo. Intensamente deseé ese cambio. Y no es que fuera un cuento de hadas, pero sí que abrí los ojos, ¿no? Es decir, cuando tú deseas algo con intensidad, estás mucho más receptivo y parece que las cosas vayan sucediendo. Tenía yo que asistir a mi madre, tenía que cambiarle el pañal, tenía que hacer muchas cosas que eran terriblemente desagradables. Cuando abrí mi mente, cuando realmente acepté lo que estaba sucediendo y vi que no se podía cambiar la situación porque era imposible cambiarla, entonces aprendí a cambiar yo. Entonces, cambiar a mi madre, asistirla, bañarla, que para mí eso era muy desagradable, lo convertí como algo positivo, es decir, sabía que estaba haciendo algo bien. Y recuerdo que la actitud de mi madre hacia mí, aunque no se podía expresar, cambió. Es decir, de cambiarla primero con nervios, con malestar, etcétera, hacer algo que sabes que está bien, hacer algo que sabes que es lo mejor que puedes hacer, pues me recompensaba con una sonrisa, ¿no? Y eso realmente no tiene precio. No es magia, es inteligencia emocional. Tengo una pregunta. ¿Todos los animales tienen cerebro?